Muy buenos días, tanto para el tutor de la materia de epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación, el doctor Gregorio Daniel Ramírez Beltrán, como para todos los inquietos amantes del conocimiento, al igual que para los compañeros del doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Cuauhtémoc. La presente actividad se relaciona directamente con una presentación en PowerPoint y su posterior grabación en la herramienta tecnológica Screen Recording sobre epistemología clásica. Mi nombre es Francisca Karina Parra Morera, soy docente colombiana, licenciada en Educación Infantil Integrada, especialista en Informática y Telemática, magíster en Educación desde la Diversidad, con 20 años de experiencia profesional con niñas y niños de nivel de preescolar en una escuela urbana de mi pueblo natal, Tarqui, en el departamento del Huila. El nombre de la presentación tiene que ver con las principales aportaciones de la epistemología clásica. Sean todos ustedes bienvenidos. Se debe iniciar diciendo que mientras para los antiguos griegos como Platón, este filósofo y maestro, concebía la filosofía como un silencioso diálogo del alma consigo mismo en torno al ser. Desde la otra orilla, para su importante discípulo Aristóteles, la filosofía era la base que permitía entender los axiomas que componen el conocimiento. Además, en la conceptualización de la filosofía conocida como la madre de las ciencias, debe decirse que no existe una definición que deje satisfechos a todos los individuos, pues según sea su cosmovisión o forma, tanto de ver como de entender el mundo y la realidad, será su definición de filosofía. Por tanto, existirán tantas definiciones de esta como corrientes de pensamiento. Asimismo, en términos generales, la filosofía es el sistema universal de concepciones sobre el conjunto de los fenómenos que puede dividirse en teoría de la ciencia o epistemología, teoría de valores o axiología y teoría del universo o cosmología. En este orden, como todo concepto, el término epistemología tiene su origen etimológico en el griego episteme o conocimiento y logos o la teoría. De igual manera, digamos que cuando el hombre comienza a explorar, a conocer y a conocerse, la ciencia también inicia su camino hacia el saber. O sea, que la epistemología, como una rama de la filosofía, se encarga de abordar el estudio de la teoría del conocimiento. En el análisis de la epistemología, dicho de manera natural, directa y sencilla, se enfoca en tres conceptos principales: conocimiento, ciencia e investigación científica. Su examen es bien atrayente para todo aquel que se haya interesado en la generación del conocimiento científico. Por otra parte, cuando se hace referencia al concepto de conocimiento, obligatoriamente se debe abordar el análisis de este importante órgano, como lo es el cerebro. Los numerosos estudios realizados al cerebro hasta el momento no han podido demostrar para conocer con exactitud qué procesos lleva a cabo y cómo son las interconexiones neuronales que tienen lugar para llegar a aquello que se llama conocimiento. El cerebro se encuentra compuesto en tres capas. El cerebro posterior es la estructura más antigua y menos evolucionada, presente en todas las especies de vertebrados. El cerebro medio es la estructura que une el cerebro posterior con la anterior, conduciendo los impulsos motores y sensitivos entre ellos. Su correcto funcionamiento es un prerequisito para la experiencia consciente. Y el cerebro anterior, se trata de la estructura del encéfalo más desarrollada, evolucionada y con una organización y complejidad más elevada. Contiene tres partes vitálamos: el tálamo, el hipotálamo y el cerebro propiamente o corteza cerebral. Igualmente,
el conocimiento desde el punto de vista de la epistemología es un proceso mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de ideas con 4 elementos que permiten su creación y transmisión, lo que lo hace acumulativo y útil. Estos 4 elementos son la facultad como la razón o el entendimiento, la actividad o la formación de conceptos, el resultado como los conceptos, juicios o raciocinios y el lenguaje hablado o escrito como el instrumento que da forma a los conceptos y juicios. Son a la par 4 métodos que dan lugar al establecimiento de conocimiento, de la tenacidad, de la autoridad a priori y de la ciencia, donde cada uno posee características propias y resultados semejantes, motivo por el cual no se puede pensar que el método de la ciencia sea el único camino para crear conocimiento. En lo que tiene que ver con la ciencia, esta es otra concepción epistemológica que no cuenta con una definición del concepto de los propios científicos. En consecuencia, existen múltiples definiciones que dependen del enfoque epistemológico. Para Twardowski, 1981, la ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimiento que hace uso de leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo, del cual se puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos y creencias. Puede darse múltiples aproximaciones por cuanto el objeto de la ciencia es la generación de teorías que empiezan por explicar los fenómenos de la naturaleza. Entendiendo por teoría el conjunto de conceptos o conceptos interrelacionados, las definiciones y las proposiciones que presenta una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir estos fenómenos de acuerdo con Kerlane y Lee, 2002. Es tan amplio el campo de la ciencia que para abundar y ahondar en un área específica del conocimiento se ha buscado una división que pueda adentrarse en su estudio y comprensión con mayores alcances. Una de estas divisiones es la que sugiere Mario Bunge 2004, que clasifica la ciencia en formal, que corresponde a las ciencias exactas, y la fractural, que pertenecen a las ciencias experimentales. La primera se ocupa de ideas y es autosuficiente. Entre tanto, la segunda se ocupa de los hechos y depende de ellos. Entre las ciencias formales encontramos a la lógica y matemática simultáneamente. A las ciencias facturales incumben las ciencias naturales, como la física, la biología, la química y la psicología individual, además de las ciencias biosociales como la antropología, la demografía, la psicología social y la bioeconomía. Por último, se tienen las ciencias sociales, como la sociología, la economía, las ciencias políticas, la historia materia, la historia de las ideas, entre otras más. De igual manera, la ciencia se construye con la investigación científica, una actividad propia de la mente que debe ser controlada, sistemática, empírica, moral, crítica y pública de fenómenos naturales. Se guía por la teoría y las hipótesis sobre las presuntas relaciones de esos fenómenos. La investigación científica se dice que tiene 2 propósitos: producir conocimiento y teoría y resolver problemas prácticos, aunque no es el punto de vista de todos. También se dice que el objeto de la ciencia es concebir síntesis que satisfagan las necesidades intelectuales comunes a toda la humanidad.
Se dice que la investigación puede ser cualitativa o cuantitativa según sea el tipo de problema planteado y los objetivos formulados. Independientemente del carácter de la investigación, esta actividad demanda al menos cuatro elementos indispensables y necesarios: dominar un lenguaje especializado para poderse comunicar y entender entre colegas, comprender muy bien lo que es la filosofía de la ciencia o epistemología, conocer y comprender la metodología y método y la estadística avanzada. Para finalizar, con la llegada de un nuevo siglo, la actual revolución del conocimiento y sus consecuencias sociales, técnicas y económicas, los problemas de conocimiento científico de la realidad, su explicación, búsqueda y proyecto de solución a los confusos problemas que entraña, nos lleva a valorizar el papel de la investigación científica, de forma que se registre dentro del marco general de esa revolución del conocimiento y, en consecuencia, implica también la necesidad de mejorar el conocimiento de la metodología de la investigación. La complejidad de los problemas que presenta el desarrollo social y económico dentro de un mundo inmerso en la revolución del conocimiento demanda desafíos permanentes a la metodología de la investigación. Muchas gracias.